Cambiamos de asunto, un asunto también muy interesante. Alrededor de 200 personas asistían a esas jornadas que se han estado celebrando para preparar la próxima Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo de la ONU. Ha estado convocado por el Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal, por la Archidiócesis de Sevilla y por la Universidad Loyola. Han reflexionado sobre la urgencia de una justicia económica global inspirada también en la doctrina social de la Iglesia, replantear los mecanismos de deuda para que no se conviertan en un instrumento de opresión. Marta Isabel González, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Fernando Distal, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Bueno, pues hablamos de deuda, de desarrollo y de esas jornadas con las que se presenta este congreso y de la importancia de que esa deuda no se convierta, como dice el mensaje, en un sistema de opresión. Bueno, estoy todavía agotada porque he estado allí en Sevilla, porque además de las instituciones de Iglesia que has mencionado, de la Conferencia Episcopal, de la Archidiócesis de Sevilla, que estábamos viendo en las imágenes al arzobispo, que por cierto hizo una homilía impresionante, y también de la Universidad Loyola, que nos acogió con todos sus medios, una maravilla. Estábamos también diferentes organizaciones, como Enlázate por la Justicia, que es Caritas Cedis, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes, con todas las que engloba Redes, y estaba también apoyando el Hub de España, digamos la versión española de Economía Francesco, de la economía de Francisco. Muchos jóvenes, muchos alumnos de económicas. ¿Con qué objetivo? Pues con el de cambiar la economía y aprovechar la llamada del Papa Francisco y de la Iglesia Universal en este jubileo, que siempre ha sido una llamada a la liberación, a romper esas cadenas. Y ya es tradición, fíjate que traía yo esta campaña que habíamos hecho en el año 2000, en el jubileo con San Juan Pablo II, muchas de las organizaciones que he mencionado, y seguimos luchando todavía, Raquel, porque los sistemas financieros dejen de oprimir a muchísimos países pobres. Están dedicando más a la deuda, a pagar esas deudas. Es como cuando tú vas al banco y te dicen los intereses, ¿no? Pues en ese sistema internacional, que en general es bastante justo, es como si de repente a los países más pobres les cobraran un 20% de intereses, están gastando más en pagar esos intereses que en asegurar la educación, la salud. Había dos datos precisamente de ellos llamativos, ¿eh? La mitad de los países menos desarrollados tienen una deuda que supera los 9 billones de dólares y unos 3.300 millones de personas destinan más dinero a pagar esos intereses de la deuda en lugar de invertir en salud o invertir en educación, por ejemplo. Es tremendo. Sí, no, desde luego que estas jornadas con este contenido tan interesante, a mí me gustaría destacar, dentro de las propuestas de este encuentro, que muchas veces se nos olvida, y yo creo que como católicos deberíamos tenerlo más presente, es poner en la economía a la persona en el centro del sistema, de la interrelación, de la comunidad entre los países, con las empresas, con los servicios, pero tener a la persona en el centro de esa actividad. Así ha sido, Fernando, de hecho en la declaración final, que ya está disponible, ayer lo difundíamos en todas las webs, yo creo que incluso estará también aquí en la de COPE, porque lo hemos difundido todas las instituciones y ha salido en varios medios, esa declaración final, que además va a ser, yo creo que va a ser nuestra hoja de ruta de cara a esa conferencia de la ONU de Sevilla, y por supuesto, como bien ha dicho Fernando, destaca el poner a la persona humana en el centro, pero también habla de la cancelación o liberación de esas deudas, a lo mejor un canje de deuda por sistemas también que ayuden al desarrollo de la educación y de otros sistemas en los países, y en definitiva que los sistemas de financiación internacional sean más justos para que dejen de oprimir. Que no se convierta en ese sistema de opresión, sino una forma de solución. Vamos a preguntarle también a Mariluz Ortega, que ya está con nosotros. Ella es doctora en Economía, profesora también de la Universidad de Loyola en Sevilla. ¿Qué tal, Mariluz? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hemos sacado aquí alguna pincelada, hemos hablado de los datos de deuda, esa asfixia que supone para millones de personas en el mundo, pero ¿cuáles serían para ti las claves que se han sacado en estas jornadas de preparación? Bueno, son muchas claves. Yo diría, en primer lugar, el que a nivel de Iglesia, pero de Iglesia Universal, se ha hecho un ejercicio también de sinodalidad, de organizaciones de la sociedad civil, pero organizaciones cristianas de la sociedad civil, junto con la Iglesia local, en este caso la Archidiócesis de Sevilla, y también todo lo que es la Conferencia Episcopal, el poder ir trabajando juntos para tener una posición común
de cara a esta cumbre. Luego el poner datos que nos mueven por dentro. A veces hablamos de grandes cifras, es decir, 3.300 millones de personas en el planeta están sufriendo todos los efectos de la deuda y nos perdemos. Yo creo que a veces nos perdemos. Si os digo que 1 de cada 3 personas del planeta está sufriendo los efectos de esta deuda, yo creo que nos lleva todavía más a tomar conciencia de que es muy grave el problema que se está viviendo y que como Iglesia debemos también revelarnos, intentar buscar algún tipo de solución, ¿no? Y más en un año como este, que es un año jubilar, se ha hecho mucho hincapié, bueno, para mí también eso es importante como Iglesia, ¿no? El hecho del perdón, de lo que supone un año jubilar, de perdón, de reconciliación y de ofrecer desde la Iglesia una alternativa, una voz a lo que debería trabajarse a fondo en esta cumbre de financiación del desarrollo. Mariluz, ¿y cómo podemos plasmar eso? Porque es cierto que ese es el objetivo, es lo que decía también antes de Fernando, de poner a la persona en el centro, de como Iglesia trabajar, pero ¿cómo lo podemos hacer? Pues por una parte, conocer los datos, conocer lo que está pasando en otras partes del mundo. A veces vivimos creyendo que el mundo es la realidad cotidiana que tenemos en nuestra ciudad, en España, y no. Hay muchísimas personas en el planeta que están viviendo en una situación de una pobreza extrema, que están viviendo excluidos por un modelo que lo dice el Papa y lo han dicho y hemos trabajado en estas jornadas, ¿no? Las distintas encíclicas, lo que es la doctrina social de la Iglesia, un modelo económico que genera exclusión y que genera pobreza y que no pone a la persona en el centro, como estabais diciendo antes, ¿no? Eso sería, yo creo que lo primero, y empezar a preguntarnos de dónde vienen las cosas, por qué hay cosas que son tan baratas, quién está pagando esto que no es posible, no es posible que se haga así. Y luego tomar conciencia de que nosotros vivimos en un país que podremos estar más o menos de acuerdo con el modelo, con el gobierno que existe políticamente, pues nos gustará más uno u otro, pero hay países donde la institucionalidad es muy, muy débil. Y organismos internacionales son los organismos que favorecen y apoyan a esas estructuras tan débiles. Y esas estructuras tan débiles las apoyan a través de modelos de financiación como que emanan de esta cumbre, y todo lo que es la financiación internacional. Entonces, apoyar organizaciones como esta cumbre de financiación del desarrollo, apoyar a Naciones Unidas para que realmente se reconviertan, pero que pongan realmente a la persona en el centro y trabajen por un modelo de desarrollo humano y sostenible, ¿no? Que sea generador de justicia y también de esperanza a toda esta población. Mariluz, yo te quería preguntar, bueno, tú has sido además una de las organizadoras del evento. Ayer en la nota destacábamos, porque tuvimos conexiones en directo con el Vaticano, por ejemplo con el cardenal Peter Turson, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias y de las Ciencias Sociales, también con Emil Cecuda, además, como hemos mencionado, del monseñor José Ángel Saiz Meneses, el arzobispo de Sevilla, pero había muchas mujeres, tú eras una de ellas, ha estado también Marta Pedrajas y Jocelyn Rodríguez del Hub de España de Economía de Francisco, Sonia Olea de Cáritas, un tema de mujer que también es importante en la economía. Pero como habéis sacado lo que ha salido ayer, el manifiesto tiene 6 puntos, ¿cómo los resumirías tú para el público que nos escucha? Las 6 propuestas de esta jornada que nos va a acompañar hasta la conferencia de Sevilla. Bueno, lo primero es tomar conciencia de que la deuda es una deuda que viene de antaño. Mucha población nace con cuando nace ya tiene una deuda que no ha contraído y que por lo tanto no le está beneficiando. ¿Y por qué? Que nos preguntemos por qué. Entonces pedimos una cancelación de esa deuda o si no, un canje. Y vuelvo a lo que decía antes, si estos países tienen una institucionalidad muy débil, el canje de deuda lo que permite es ayudarles y acompañarles para que ese dinero que se debe, bueno, ustedes no lo pueden devolver, pero lo que les vamos a ayudar a que esa deuda la dediquen y asegurarnos que la están dedicando a salud y a educación.
piensen que en el futuro la mayor parte de la población aún no ha nacido, pero va a nacer en África, va a nacer en países asiáticos, va a nacer en países muy pobres. Sin educación, difícilmente vamos a poder avanzar y difícilmente van a poder avanzar. Entonces, canje de deuda por educación, y canje de deuda también pedimos para el cuidado del medio ambiente y para la soberanía alimentaria. Luego, por otro lado, se habla también sobre las reglas del juego que las está haciendo. Entonces, una nueva regulación que haga que esa deuda se pueda renegociar de una manera que los países puedan asumirla, y también una mayor transparencia en la deuda, ¿no? Porque muchas veces no se sabe ni cómo en manos de quién está la deuda, a quién realmente se le está debiendo, ¿no? Y por otro lado, a nivel internacional, pues lo que se pedía es estos organismos internacionales que están regulando y que están ayudando y acompañando a los países, que tengan una mayor transparencia, que tengan una mayor regla del juego, que sea un multilateralismo inclusivo, decimos, y sostenible y equitativo, para que todas las partes puedan trabajar. Y por último terminábamos, lo voy a leer porque lo habéis dicho y creo que es fundamental, una economía centrada en la persona humana, inspirada en la justicia y la solidaridad, que reconozca la dignidad de todo ser humano, que promueva modelos económicos basados en el bien común, en el respeto a la naturaleza y a la equidad. Si trabajamos realmente así, si ponemos en el centro al ser humano, yo creo que avanzaremos mucho, y yo estoy muy contenta de ver que la Iglesia, mi Iglesia a la que pertenezco, está trabajando por ello y teniendo una voz y queriendo tener una voz en una cumbre tan importante como esta. Fernando, hablabas tú antes de la importancia de poner a la persona en el centro, como está diciendo Mariluz. Hablábamos también del peligro de que en muchos países las instituciones que están al frente son corruptas, no lo hacen, y al final eso también pasa factura. Es lo que iba a añadir precisamente, Raquel. Es verdad que el tema es más complejo. Estamos hablando de a nivel internacional, estamos hablando de instituciones supranacionales. Hay que recordar, por ejemplo, que siempre hablamos, por ejemplo, de Naciones Unidas y organizaciones de este tipo. Al final, Naciones Unidas, sobre todo, está conformada por los países que conforman Naciones Unidas, que son los países los que toman las decisiones, y que, digamos, Naciones Unidas es el canal para poder luego llevar a cabo acciones o ayuda humanitaria, etcétera. Y las deudas de esos países, vamos a decir, menos desarrollados, que también tienen unas instituciones muy débiles, pues comercian o acuerdan con grandes potencias, que son precisamente esos prestamistas. En el caso de África yo creo que es muy evidente que China, como gran potencia, es la principal prestamista de África, y de alguna manera esos países no tienen otra salida precisamente por ese modelo económico, ¿no? Que es difícil atajarlo. Yo creo que, por un lado, lo que decíamos de la persona humana, y por otro lado, la concienciación, que tanto decía como Mariluz, como Marta Isabel, el hecho de mostrar el dato para concienciar, y en esa concienciación empezar ese camino. Pero es verdad, me gusta insistir en que, oye, Naciones Unidas lo conforman los países, y son los países los que toman las decisiones, y luego ya, pues ahí están los grandes y los pequeños, y es verdad que los pequeños muchas veces no tienen otra salida que endeudarse con un país grande, una gran potencia, que en el intercambio pues a lo mejor la prioridad no es la educación, y ese es nuestro papel, de tratar de negociar otro tipo de... se habla también de reestructuración del modelo económico. Sí, porque, bueno, ayer lo decía Mariluz, sí. Mariluz, sí. Sí, mira, es que aparte de que a veces los países, que es verdad, los países muy pobres, han negociado con grandes potencias, y es verdad, y lo estamos viendo a veces, bueno, pues porque hay empresas, y lo estamos viviendo ahora mismo, hay empresas que tienen muchísima más capacidad que más de 40 países de África, ¿no? Y bueno, pues trabajan con las minas de coltán, establecen mecanismos, lo estamos viendo, bueno, no quiero nombrar a ningún país, pero lo estamos viendo ahora en negociaciones de paz, ¿no? Pero además de eso, y todavía más grave, es las deudas que tuvieron en los años 70, que en aquel momento
las tenían con estados y los estados renegociaron. Entonces, la mayor parte de la deuda de estos países ya no está en manos, no está entre estados, está entre el país con empresas buitre que compraron esa deuda. Entonces, claro, lo que se hace es renegociar continuamente, con lo cual a lo mejor se endeudaron poco, pero ahora mismo es enorme la deuda que tienen. Y el interés va sumando. Porque se ha ido renegociando, con lo cual es una bola enorme que hay que romper. Mariluz Ortega, muchas gracias por haber estado con nosotros y hacernos esta reflexión sobre la deuda. Sí. Marta, y cambiamos de asunto. Sí, nada, que uno de los temas que destacábamos era justo lo que acaba de mencionar Mariluz, que en los últimos 10 años esa deuda aumentó el 50%. Ha explicado muy bien cómo se juega con eso. Y bueno, y acabar con lo que acababa también la propia síntesis de la declaración final, que dice: la paz, ahora que estamos con este momento de rearme también, la paz no puede existir sin justicia social y la justicia social sin la transformación de estos sistemas económicos. Que este jubileo, decían ayer, traiga para todos y para todas, especialmente los niños, los jóvenes de los países más pobres, verdadera gracia, justicia y esperanza. Estaba gente de Caritas Internationalis, estamos muy unidas a la Iglesia Universal, como ha dicho Mariluz, y esto es un continuará, os lo seguiremos contando. A partir del 30 de junio seguiremos muy pendientes y se lo contaremos aquí. Bueno, vamos a cambiar de asunto, nos vamos a relajar porque yo les voy a presentar una historia muy curiosa que, bueno, pues oye, gracias a Dios ha terminado también